Bienvenidos a este video donde aprenderemos cómo calcular los volúmenes de cilindros. La información que vamos a revisar en este video aplica tanto para cilindros neumáticos como para cilindros hidráulicos. La importancia del cálculo de los volúmenes en cilindros radica en que estos volúmenes nos permiten tener una estimación de la cantidad de fluido, bien sea aceite o aire, requerido en nuestro actuador. Y esta información nos va a servir a futuro para el dimensionamiento del tanque que va a contener ese fluido. ¿Qué necesitamos para el cálculo de los volúmenes? Necesitamos tres parámetros. En primer lugar, necesitamos los diámetros. A partir de los diámetros debemos realizar el cálculo de las diferentes áreas. Y como tercer parámetro necesitamos la carrera del cilindro, la cual se establece como el desplazamiento máximo que puede efectuar. Todos estos parámetros los podemos obtener a partir de los catálogos del fabricante. En el video anterior vimos cómo calcular las áreas a partir de los diferentes diámetros. Allí revisamos lo que era el diámetro del pistón, diámetro del vástago y cómo calcular el área del pistón, el área del vástago y el área anular. Estas áreas las usaremos para el cálculo de los volúmenes. Por lo tanto, si desean revisar ese video, les dejo un enlace en la descripción y también se los dejo por acá en una tarjeta. Como estos dos parámetros ya los revisamos en el video anterior, vamos a concentrarnos en lo que sería la carrera del cilindro. La carrera la vamos a encontrar en inglés como stroke. En esta imagen podemos ver que esa carrera se representa con la letra Z y sería esta distancia, que nos estaría diciendo cuál es el máximo desplazamiento que puede efectuar el vástago del cilindro. Y también lo podemos ver acá en esta otra imagen, que sería esta distancia, la distancia que puede recorrer el vástago. Al igual que los diferentes diámetros de un cilindro, la carrera o stroke también la podemos encontrar en los catálogos del fabricante. Por ejemplo, aquí tenemos un catálogo de cilindros neumáticos diferenciales de la marca SMC. Abajo en la descripción de este video les dejo el enlace a este catálogo por si lo desean revisar. Aquí en la portada del catálogo encontramos esta tabla. Si hacemos suma a esa tabla, podemos ver que el fabricante nos suministra los diferentes cilindros disponibles según el diámetro de pistón o diámetro bor. Podemos ver que irían desde 32 milímetros hasta 125 milímetros. Y aquí podemos ver las diferentes opciones de carrera o stroke en milímetros que podríamos tener. Por ejemplo, el cilindro de 32 milímetros de diámetro de pistón o diámetro bor lo podríamos encontrar con 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450 y hasta 500 milímetros de carrera. De esta forma, aquí con este catálogo ya tendríamos lo que sería el diámetro del pistón, la carrera, y si profundizamos un poco más en este catálogo, podemos también obtener lo que sería el diámetro del vástago o diámetro rod. Y ya con toda esta información podríamos realizar el cálculo de los volúmenes. Teniendo en cuenta esta información, ahora pasaremos a revisar las fórmulas que nos permiten calcular los diferentes volúmenes en los cilindros. Y para revisar estas fórmulas, vamos a hacer la distinción entre los diferentes tipos de cilindros, donde vamos a considerar los diferenciales y los de doble vástago. Vamos a empezar con los cilindros diferenciales. En este tipo de cilindros vamos a encontrar dos volúmenes máximos, uno para cada cámara. El volumen máximo de esta cámara lo vamos a denotar como B sub T1 y se daría cuando el cilindro está totalmente extendido. Y el volumen máximo de esta otra cámara lo vamos a denotar con B sub T2 y se daría cuando el cilindro está totalmente retraído. Y aquí en el cilindro diferencial tendríamos la carrera o stroke,
que como vimos es el desplazamiento máximo que el actuador puede ejecutar. Si queremos calcular este primer volumen, el volumen máximo de esta cámara, tenemos que revisar cuál sería el área sobre la cual estaría actuando el fluido en esta cámara. Que si recordamos, lo que veríamos en esta cámara sería un círculo que tendría por diámetro el diámetro del pistón. Por lo tanto, el área de ese círculo sería el área del pistón, A sub P. Por lo tanto, este volumen máximo, el volumen máximo de esta cámara, sería igual al área del pistón por la carrera. Recordemos que este volumen máximo se da cuando el cilindro está totalmente extendido. Ahora, si queremos calcular cuál es el volumen máximo de esta otra cámara, también debemos analizar cuál sería el área sobre la cual actuaría el fluido. Recordemos que en esta cámara veríamos dos círculos, uno externo con el diámetro del pistón y uno más pequeño con el diámetro del vástago. Por lo tanto, aquí tendríamos el área del pistón como el área del círculo grande y el área del vástago como el área del círculo pequeño. Y el área que nos interesa es esta que encontramos acá en color gris, que sería el área anular. Por lo tanto, el volumen máximo de esta cámara sería igual al área anular por la carrera del cilindro. Con estas dos fórmulas ya podríamos calcular cuáles son los volúmenes máximos de las cámaras de un cilindro diferencial. Recordemos que este volumen máximo V sub T1 se da cuando el cilindro está totalmente extendido, y este volumen máximo V sub T2 se da cuando el cilindro está totalmente retraído. En algunas ocasiones no nos interesan los volúmenes máximos de las cámaras, sino los volúmenes de las cámaras en cierta posición del cilindro. Por ejemplo, consideremos que el cilindro se encuentra en la posición que muestra esta figura, donde ha avanzado una distancia X y queremos calcular cuál sería el volumen de esta cámara, vamos a llamarlo V sub 1, y cuál sería el volumen de esta otra cámara, que sería V sub 2. Entonces, de esta forma, V sub 1 lo podríamos calcular como el área del pistón por esta distancia X, y el volumen de esta otra cámara, V sub 2, lo podríamos calcular como el área anular por la carrera, stroke, menos esa distancia X que ha avanzado el cilindro. Ahora pasemos a los cilindros de doble vástago. En este tipo de cilindros también tenemos dos volúmenes máximos, uno para cada cámara. En esta cámara tendríamos el volumen V sub T1 y en esta otra el volumen V sub T2. Y recordemos que el cilindro tiene una carrera, stroke. Entonces, este volumen máximo se daría cuando el pistón se haya desplazado totalmente hacia la derecha. Y por otro lado, este otro volumen máximo se daría cuando el pistón se haya desplazado totalmente hacia la izquierda. ¿Cómo podemos calcular estos volúmenes máximos? Pues debemos tener en cuenta sobre qué área actuaría el fluido. Como en ambas cámaras tenemos tanto el pistón como el vástago, entonces el área sobre la que actuaría el fluido en ambas cámaras sería sobre el área anular. Entonces, estos dos volúmenes serían iguales y se calcularían como el área anular por la carrera del cilindro. Esta fórmula nos permite determinar los volúmenes máximos de las cámaras. Pero si nos interesa el volumen de las cámaras en cierta posición del cilindro, entonces tenemos que usar unas fórmulas diferentes. Lo primero que tenemos que considerar es la distancia que se ha desplazado el cilindro. Supongamos que acá el cilindro se encuentra en la posición que muestra la figura, donde el pistón se encuentra a una distancia X desde esta parte del cuerpo. Y vamos a llamar V sub 1 al volumen de esta cámara y V sub 2 al volumen de esta otra cámara. Entonces,
En ese caso, B sub 1 sería igual al área anular por esta distancia X, y el volumen de esta otra cámara, B sub 2, sería igual al área anular por la carrera, stroke, menos esta distancia X. Para finalizar, vamos a realizar un ejemplo de cálculo. En este ejemplo, vamos a determinar los volúmenes máximos de las dos cámaras de un cilindro diferencial de 32 milímetros de diámetro de pistón con carrera de 100 milímetros. Vamos a tomar como referencia el catálogo de cilindros diferenciales neumáticos de SMC. Entonces, nos ubicamos acá en la columna de diámetro de pistón y ubicamos el cilindro de 32 milímetros. Y luego ubicamos la carrera de 100 milímetros. Para este cilindro de 32 milímetros de diámetro de pistón le corresponde, según el catálogo, un vástago de 12 milímetros de diámetro. Lo primero que debemos realizar es el cálculo de las diferentes áreas del cilindro, usando el diámetro del pistón y el diámetro del vástago. Recuerden que este cálculo de las áreas lo revisamos en el video anterior, que les dejé un enlace en la descripción de este video por si lo desean revisar. Entonces empezamos con el área del pistón, la cual sería igual a pi por el diámetro del pistón al cuadrado sobre 4, teniendo como diámetro del pistón estos 32 milímetros, lo que nos daría un área de pistón de 804.248 milímetros al cuadrado, que sería 8.042 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Luego calculamos el área del vástago, que sería igual a pi por el diámetro del vástago al cuadrado sobre 4. Teniendo un diámetro del vástago de 12 milímetros, nos da un área de vástago de 113.097 milímetros al cuadrado, que sería igual a 1.130 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Luego realizamos el cálculo del área anular, que es igual al área del pistón menos el área del vástago. Restamos estos dos valores y eso nos daría un área anular de 691.151 milímetros cuadrados, que también sería igual a 6.911 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Con estas áreas y usando la carrera del cilindro podemos calcular los diferentes volúmenes máximos. Vamos a llamar B sub T1 al volumen máximo de esta cámara y B sub T2 al volumen máximo de esta otra cámara. Entonces B sub T1 sería igual al área del pistón por la carrera del cilindro. Entonces área del pistón 804.248 milímetros cuadrados por la carrera, que son 100 milímetros. Eso nos daría un volumen máximo en esta cámara de 80.424.8 milímetros cúbicos. Por otro lado, el volumen máximo de esta cámara, B sub T2, sería igual al área anular por la carrera. El área anular es de 691.151 y multiplicamos por la carrera, que son 100 milímetros, lo cual nos daría un volumen máximo en esa cámara de 69.115.1 milímetros cúbicos. Con esto hemos terminado este video sobre el cálculo de volúmenes en cilindros. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle like a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.